Hay horrores que el tiempo no logra borrar, ecos de un sufrimiento tan profundo que parecen vibrar aún en el aire, si uno se atreve a escucharlos. Hoy, en el archivo del horror, desenterraremos uno de los métodos de ejecución más despiadados que la crueldad humana haya concebido: el tormento de ser quemado vivo en aceite hirviendo. Una agonía tan visceral, tan insoportable, que su mero nombre evoca imágenes de una tortura infernal. ¿Te atreves a adentrarte en las profundidades de este abismo, a sentir el calor insoportable de la historia y a comprender el verdadero significado de la barbarie? Si la verdad detrás de estos castigos despierta tu curiosidad y tu fascinación por el lado oscuro de la historia, suscríbete a El Archivo del Horror. Aquí, la oscuridad es nuestra guía. Imagina, si te atreves, la luz cenital de un sol ancestral, implacable, golpeando un crisol de bronce. El metal grueso y vasto ya exuda el calor de 1000 fuegos. Dentro no hay agua, ni vino, ni el bálsamo que calma las heridas. Hay aceite, grueso, denso, pesado, su superficie aún opaca y quieta. Pero bajo ella, las llamas ya lamen con una voracidad que promete la más cruel de las transformaciones. Esto no es una metáfora. Esto es el preludio de uno de los castigos más aberrantes que la mente humana pudo concebir: la ejecución por inmersión en aceite hirviendo. Desde las arenas abrasadoras de Mesopotamia, donde los imperios se alzaban y caían con la furia de los vientos del desierto, hasta las ciudades amuralladas de Europa del Este, donde el invierno mordía los huesos y la superstición se entrelazaba con el acero, este tormento se alzó como una sombra macabra. No era un método común, no era una opción para el ladrón de pan o el insubordinado menor. No, este era un espectáculo, una declaración, un alarido de poder tan rotundo que su eco debía resonar en cada rincón del reino, congelando la sangre en las venas de quienes osaran desafiar la voluntad del soberano. Piensa en los tiempos de los grandes reyes persas, cuyo poder se extendía como una plaga benigna o una maldición según la perspectiva de quienes se sometían. Para ellos, la vida de un traidor, de un espía capturado, de un enemigo que había desafiado su autoridad divina, no merecía una muerte rápida y misericordiosa. Merecía un fin que sirviera como un fresco viviente de horror, un mural pintado con sufrimiento. El castigo debía trascender el mero acto de quitar una vida. Debía ser una lección, una advertencia tan vívida que su recuerdo persiguiera a los vivos en sus sueños más profundos. En esos vastos dominios, donde la ley del más fuerte era la única ley, y la justicia del rey era la justicia de los dioses, el uso de líquidos hirvientes emergió. No siempre era aceite, a veces brea, a veces resina, a veces incluso plomo fundido, pero el principio era el mismo: la conversión de la vida en una pasta hirviente, la disolución del cuerpo en una agonía que se extendía, que se aferraba, que no permitía un respiro, ni siquiera la bendición de la inconsciencia. ¿Te imaginas el terror que infundía una sentencia así? No es solo morir, es desintegrarse, célula a célula, nervio a nervio, en un infierno líquido. La brutalidad de este método no radica únicamente en el dolor físico, que es, sin duda, inconmensurable. Radica también en la deshumanización absoluta. El condenado no es un guerrero caído, no es un mártir, es un objeto, una pieza de carne destinada a una horrible alquimia, donde el cuerpo se transforma en una visión nauseabunda de burbujas, vapor y un hedor que la brisa, por más fuerte que fuera, no podía disipar del todo. Las descripciones que nos han llegado, fragmentadas y a menudo mitigadas por la propia censura del tiempo, sugieren una visión tan grotesca que el mismo Hades parecería un lugar de reposo. ¿Y por qué el aceite? ¿Por qué esta sustancia aparentemente inofensiva, utilizada para ungir cuerpos, para cocinar alimentos, para encender lámparas y disipar la oscuridad? Precisamente por eso. Su inocencia aparente lo convertía en un instrumento aún más retorcido. El aceite, que promete sustento y luz, se volvía el agente de la disolución, el conductor de una muerte lenta y tortuosa, donde cada burbuja que emergía a la superficie era un grito silencioso, cada salpicadura una lágrima de dolor extremo. La paradoja del instrumento añadía una capa más de sadismo a un acto ya de por sí inconcebible. El espectáculo de la ejecución en aceite hirviendo era, en esencia, una puesta en escena del poder absoluto. Era un mensaje grabado con fuego en la memoria colectiva. Así será el destino de quien desafíe. No había lugar para la compasión, no había posibilidad de clemencia.
solo la certeza de un final que desafiaba toda descripción. El verdugo, impasible, la multitud, aterrorizada o fascinada, y en el centro de todo el crisol, un pozo ardiente donde la humanidad se extinguía en un torbellino de vapor y dolor. Este fue el amanecer de una técnica de exterminio que se arraigaría en la psique de la barbarie, un preludio a siglos de refinamientos siniestros, de ingenios para prolongar el tormento, para maximizar el sufrimiento, porque para algunos, la muerte no era suficiente. Se necesitaba el horror, se necesitaba la lección, se necesitaba que el último aliento fuera un testamento de la autoridad incontestable del poder. Y en el aceite hirviendo, encontraron una herramienta perfecta para grabar ese testamento en los anales de la historia. El olor a aceite quemado no solo flotó en los desiertos de Oriente, se extendió, con un hedor aún más fétido por las calles empedradas de la majestuosa, aunque a menudo brutal Roma. La vastedad del Imperio Romano, que abarcaba desde las frías tierras británicas hasta los cálidos confines de Egipto, no solo era un crisol de culturas, sino también un escenario para la manifestación más refinada de la crueldad. Y en el corazón de esta crueldad, durante siglos estuvo la persecución de los cristianos, un grupo cuya fe inquebrantable fue percibida no solo como una amenaza teológica, sino como un desafío directo a la autoridad del César. Roma, pragmática en su dominación, entendía el poder del terror como una herramienta de control. Si bien la crucifixión era su sello distintivo, y el circo romano el escenario de 1000 horrores, la imaginación de los emperadores y sus ejecutores no conocía límites cuando se trataba de sofocar la disidencia. Para los cristianos, cuya negativa a adorar a los dioses paganos y al emperador era una afrenta directa al Pax Romana, se reservaban tormentos que buscaban no solo extinguir la vida, sino quebrar el espíritu y sembrar el pánico entre sus seguidores. Fue durante el reinado de emperadores como Domiciano, o, de forma más célebre, bajo la égida de Nerón, cuando las persecuciones alcanzaron picos de ferocidad inimaginables. Nerón, en particular con su legendaria paranoia y su sed de sangre para distraer al pueblo, transformó a los cristianos en chivos expiatorios de cada calamidad, incluida la gran plaga de Roma. Los acusó de incendiar la ciudad, y sus castigos se volvieron espectáculos públicos de una barbarie grotesca. Entre los métodos empleados, la inmersión en aceite hirviendo, aunque no tan documentada como las bestias salvajes o las hogueras, se asoma en algunas de las narraciones más desgarradoras de los mártires. Estos relatos, a menudo transmitidos por la tradición oral y luego compilados en textos como los Hechos de los Mártires, describen con vívido detalle la agonía de aquellos que enfrentaron una muerte tan atroz. Uno de los nombres que resuena con este particular tormento es el de Juan el Apóstol. La tradición, recogida por autores como Tertuliano, relata que durante la persecución bajo Domiciano, Juan fue llevado a Roma, condenado a ser sumergido en un caldero de aceite, hirviendo cerca de la Puerta Latina. Imagina la escena. El gentío expectante, los guardias imperiales, el imponente caldero ya burbujeando con el líquido humeante. Para un anciano, como se describe a Juan en ese momento, la mera visión debió ser suficiente para congelar el alma. Pero la leyenda, impregnada de fe y asombro, afirma que Juan emergió ileso del caldero, o al menos, sin sufrir los daños mortales que cualquiera esperaría. Esto, para los cristianos, fue una manifestación divina. Para los romanos, quizás un milagro incomprensible o una manipulación propagandística. Más allá de la veracidad histórica estricta, la sola idea de este castigo se integró en la psique colectiva como una prueba máxima de fe y resistencia. ¿Por qué este método, entonces? ¿Qué significado tenía para los romanos y para las víctimas? Para los emperadores. Era una forma de terror psicológico extremo. Un mensaje inequívoco. No solo te quitaremos la vida, sino que la convertiremos en un espectáculo de disolución y agonía. Era una forma de negación total de la dignidad humana, un intento de reducir al individuo a una masa hirviente, desprovista de cualquier rasgo de su humanidad. Los romanos eran maestros en la ingeniería del castigo. Entendían que el dolor visible y prolongado era más eficaz que una muerte rápida. El simbolismo del aceite también era perverso. Este líquido tan vital en la cultura romana para la higiene, la gastronomía y las lámparas que iluminaban sus noches, se convertía ahora en el agente de una oscuridad absoluta. Para los cristianos, sin embargo, el sufrimiento en el aceite hirviendo, o cualquier otra forma de martirio, se transformaba. No era solo dolor, era una prueba de su fe,
una imitación de los sufrimientos de Cristo. Cada burbuja, cada quemadura, cada aliento ahogado, se convertía en un paso más hacia la gloria eterna. La muerte en el caldero no era el fin, sino la puerta de entrada a la vida verdadera. Este martirio, lejos de disuadir, a menudo inspiraba a otros. La imagen del mártir sufriendo con serenidad o exultación, incluso en medio del tormento más atroz, se convirtió en una poderosa herramienta de conversión y en un símbolo de resistencia inquebrantable. La brutalidad romana, lejos de erradicar la nueva fe, irónicamente la fortaleció. La sangre de los mártires se decía que era la semilla de la Iglesia. Las historias de aquellos que soportaron el aceite hirviendo, las fieras salvajes o el fuego, se convirtieron en relatos fundacionales, en epopeyas de resistencia que resonaron a través de los siglos. Estos actos de barbarie, concebidos para someter, terminaron por cimentar una fe que finalmente dominaría el mismo imperio que intentó destruirla. La imagen del mártir siendo cocinado vivo en aceite hirviendo sigue siendo una de las más inquietantes y poderosas de la antigüedad. Un recordatorio sombrío de hasta dónde puede llegar la intolerancia religiosa y cómo el espíritu humano, en su capacidad de resistencia, puede transformar la más vil de las agonías en un testimonio eterno de convicción. Si la antigüedad clásica desenterró el horror del aceite hirviendo, la Europa medieval y de forma más infame, la Inquisición, le insuflaron una nueva vida teñida con el barniz de la justicia divina. Ya no era solo el capricho de un tirano o la represión de una fe incipiente. Ahora la tortura y la ejecución se revestían de un propósito más elevado, de una misión sagrada para purificar almas y erradicar la herejía. Sin embargo, detrás de la retórica piadosa, la crueldad seguía siendo la misma, o incluso se volvía más refinada. La Inquisición, ese oscuro capítulo de la historia de la Iglesia, no era un ente monolítico. Se manifestó en diversas formas y grados de brutalidad a lo largo de los siglos, desde el sur de Francia, combatiendo a los cátaros, hasta la sombría Inquisición española, persiguiendo a conversos y judíos. Su objetivo declarado, mantener la pureza de la fe católica. Su método, la confesión, obtenida a menudo a través del dolor más inimaginable. Es crucial entender que la Inquisición, si bien recurrió a un arsenal de tormentos, no solía emplear el aceite hirviendo como una forma estandarizada de ejecución o tortura, al menos no con la misma regularidad que otros métodos como el garrote, la hoguera o el potro. Su enfoque estaba en la confesión y el arrepentimiento, incluso si estos eran forzados. El aceite hirviendo, al provocar una muerte tan rápida y devastadora del cuerpo, dejaba poco margen para la confesión o la retractación final, que era el verdadero objetivo salvífico de la Inquisición. No obstante, la idea de los líquidos hirvientes como castigo persistía en el imaginario colectivo y en ciertas aplicaciones locales. Las leyendas populares y algunos registros menos oficiales sugieren que, en ocasiones, para crímenes particularmente atroces o para infundir un terror ejemplar, se recurría a castigos que implicaban calderos de líquidos hirvientes. Estos no siempre eran de aceite, a veces se usaba agua o brea, pero la visión de un condenado siendo sumergido en un líquido burbujeante era un espectáculo de horror que resonaba con la ferocidad de la época. Imagina un sombrío patio de una fortaleza inquisitorial, con sus muros de piedra cubiertos de musgo y la humedad perpetua. En el centro, un enorme caldero negro, suspendido sobre un fuego crepitante. No hay clamor de multitudes aquí, solo el silencio tenso de los monjes encapuchados, los guardias y la víctima, consumida por el miedo. El vapor que se eleva del caldero no es solo agua caliente, es una niebla de condena. Aunque no fuera una práctica generalizada de la Inquisición como institución centralizada, la mentalidad de la época estaba impregnada de una brutalidad que justificaba tales castigos. Los crímenes de herejía, brujería, sacrilegio o traición al monarca, que a menudo se mezclaba con la herejía, eran vistos no solo como delitos contra el hombre, sino como ofensas directas a Dios. Y si Dios castigaba con el fuego eterno, ¿por qué sus representantes terrenales no habrían de emular esa justicia ardiente? Hay ejemplos, aunque aislados, en la justicia secular medieval, que a menudo operaba en paralelo o en colaboración con la Inquisición, donde el uso de líquidos hirvientes sí se documenta para ciertos crímenes. En Inglaterra, por ejemplo, el envenenamiento se castigaba de esta forma. En el año 1531, un cocinero llamado Richard Rouse
fue hervido vivo por intentar envenenar la comida del obispo de Rochester. Este castigo, legislado específicamente para ese crimen en particular, demuestra que la idea de disolver un cuerpo en un líquido caliente no era ajena a la mente punitiva europea. El propósito de tales castigos era doble: retribución y disuasión. La retribución era la idea de que el castigo debía reflejar la gravedad del crimen, purificando al culpable a través del sufrimiento. La disuasión era la exhibición pública, la advertencia visceral a cualquiera que considerara desafiar la autoridad, ya fuera la del rey o la de la iglesia. Ver a un hombre desintegrarse en un caldero era una lección más potente que 1000 sermones. La imagen del caldero burbujeante y el aceite hirviendo se convirtió en un arquetipo del tormento infernal, un eco de las descripciones del infierno que predicaban los clérigos. La idea de ser consumido por un fuego líquido resonaba con los miedos más primarios de una población profundamente religiosa. Esta resonancia, esta capacidad de generar pavor, es lo que mantuvo viva la leyenda, incluso si la práctica real era menos frecuente de lo que el mito sugiere. Así, aunque la Inquisición prefería la hoguera para los herejes persistentes, la sombra del caldero ardiente permanecía, un recordatorio de que la crueldad humana, justificada por cualquier ideología, puede manifestarse en las formas más espantosas. El grito ahogado de una víctima sumergida en el aceite hirviendo, real o imaginado, sigue siendo un testimonio sombrío de cómo la justicia divina pudo, en ocasiones, ser indistinguible de la más extrema de las barbaries. Si las arenas del desierto y los patios romanos conocieron el horror del aceite hirviendo, Europa del Este lo adoptó con una particular ferocidad, injertándolo en un paisaje ya marcado por la brutalidad, las invasiones y la implacable lucha por la supervivencia. Aquí, en las vastas y a menudo sombrías tierras que se extienden desde los Cárpatos hasta los Balcanes, donde las fronteras eran líquidas y el poder se disputaba con el acero y la sangre, el tormento del aceite hirviendo no fue una mera anomalía, sino un eco más de una barbarie profundamente arraigada. A diferencia de la Roma imperial, que podía permitirse el lujo de la exhibición grandiosa, o la Inquisición, que buscaba la purificación del alma, en Europa del Este el castigo a menudo era una manifestación directa de la ley del más fuerte, una herramienta cruda y visceral para mantener el orden en sociedades que lidiaban con la anarquía, la opresión extranjera y la resistencia interna. Durante los siglos más oscuros de la Edad Media y el Renacimiento, esta región fue un crisol de imperios en colisión. Otomanos, húngaros, valacos, moldavos, todos luchando por la supremacía, y en su estela dejaban un rastro de sufrimiento inimaginable. Aquí, el aceite hirviendo no siempre era el protagonista único. A menudo se mezclaba con otros elementos: brea, resina fundida, incluso agua salada hirviendo, sustancias que intensificaban la agonía y dejaban el cuerpo irreconocible. La eficacia del castigo radicaba en su capacidad para pulverizar la identidad del condenado, para reducirlo a un amasijo informe de carne y hueso, enviando un mensaje terrorífico a cualquier observador. Piensa en los tiempos de las invasiones otomanas, cuando la marea de la media luna se extendía por la península balcánica. La resistencia era feroz, pero la represión era aún más brutal. Los prisioneros de guerra, los rebeldes, aquellos que osaban desafiar al sultán o a sus gobernadores, enfrentaban destinos que harían palidecer la imaginación. Las ejecuciones no eran solo para quitar la vida, eran para destrozar la moral del enemigo, para demostrar una capacidad de crueldad tan vasta que la mera idea de la insurrección se volviera impensable. Existen relatos, aunque a menudo teñidos por el horror y la exageración de las crónicas de guerra, que describen calderos de aceite hirviendo utilizados para castigar a los soldados capturados, a los líderes rebeldes o a quienes se negaban a someterse. La intención era clara: convertir la resistencia en un espectáculo grotesco de sufrimiento. La imagen de un hombre retorciéndose en el aceite burbujeante era una advertencia más potente que cualquier tratado o edicto. Pero no solo los invasores empleaban tales métodos. Los propios líderes y gobernantes de la región, endurecidos por una vida de conflicto y traición, no eran ajenos a estas prácticas. Vlad el Empalador, el infame príncipe de Valaquia, cuyo nombre invoca una imagen de horror por sus bosques de empalados, también fue asociado, en algunas leyendas, con métodos que implicaban el uso de calderos para castigos especialmente sádicos. Aunque el empalamiento era su firma distintiva, estas historias,
que se transmitían de boca en boca, aterrorizaban a la población y contribuían a su aura de señor implacable. La persistencia de este tormento en Europa del Este se debe, en parte, a la falta de centralización judicial que caracterizó a otras regiones. Aquí, los señores locales, los voivodas, los boyardos, a menudo ejercían un poder casi absoluto sobre sus dominios, dictando sentencias con una autonomía que permitía la aplicación de castigos más arbitrarios y brutales. No había un código legal uniforme, ni una supervisión estricta que moderara las peores inclinaciones humanas. La justicia era, en muchos casos, la voluntad del gobernante, y la crueldad, una herramienta para mantener esa voluntad incuestionable. El paisaje de Europa del Este, con sus vastos bosques, sus remotas fortalezas y sus aldeas aisladas, proporcionaba un telón de fondo para estos actos. El silencio de la noche, roto solo por los gritos de la víctima y el burbujeo del caldero, amplificaba el terror. El hedor de la carne quemada flotaba en el aire frío, una señal para los pocos valientes que osaban observar desde las sombras de que la ley del hierro y el aceite había caído de nuevo. La crueldad no era solo física, era un asalto a la dignidad humana, un intento de borrar la individualidad del castigado y transformarlo en un mero ejemplo, una lección viviente para los demás. La memoria de estos actos se incrustó en el folclore local, en las canciones y los cuentos susurrados junto al fuego, convirtiéndose en parte de la identidad cultural de una región que ha conocido el sufrimiento en una escala épica. Aunque los registros históricos son a menudo esporádicos y fragmentados, la sombra del aceite hirviendo se cierne sobre la historia de Europa del Este, como un testimonio más de la capacidad ilimitada del ser humano para infligir y soportar un dolor que desafía la razón. Es un recordatorio de que, en los rincones más oscuros de la historia, la barbarie encontró su hogar, y el cuerpo humano se convirtió en el lienzo sobre el que se pintaron los horrores más profundos. Cuando el cuerpo se consume en el fuego líquido, cuando los gritos se disuelven en el siseo del aceite hirviendo, ¿cómo se captura un horror tan absoluto en el lenguaje humano? ¿Cómo las palabras tan limitadas pueden siquiera aspirar a describir la desintegración de la carne, la agonía de los nervios, el fin de una vida en el más espantoso de los tormentos? Este capítulo se adentra en el desafío y la crudeza de cómo la historia, a través de cronistas, historiadores y testigos, intentó registrar y transmitir el sufrimiento indescriptible de la ejecución en aceite hirviendo. Las fuentes que describen estos castigos son, por su propia naturaleza, problemáticas. A menudo, provienen de relatos de segunda mano, de crónicas escritas mucho después de los hechos, o de textos con una clara intención moralizante o propagandística. Rara vez encontramos el testimonio frío y desapasionado de un observador neutral. Sin embargo, incluso a través de estas lentes, la magnitud del horror se filtra, dejando una impresión imborrable. Los cronistas antiguos y medievales no se andaban con rodeos. Su lenguaje era directo, a menudo visceral, buscando impactar y aterrorizar a su audiencia. No era el lenguaje clínico de la medicina moderna, sino una prosa que apelaba a las emociones, que buscaba evocar la escena con toda su brutalidad. Palabras como cocido, frito, disuelto, derretido, se utilizaban para describir el proceso de la muerte, transmitiendo la idea de una transformación abominable del cuerpo humano. Por ejemplo, al hablar de las persecuciones romanas, los escritores cristianos, aunque con un sesgo hagiográfico, no dudaban en detallar la crueldad de los tormentos. La descripción del cuerpo de un mártir, hirviendo como el aceite en una sartén, o desprendiéndose la piel como pergamino al fuego, aunque posiblemente exageradas para resaltar la fe del mártir, servían para grabar en la mente del lector una imagen de dolor extremo. Estas descripciones no solo informaban, sino que buscaban generar piedad por la víctima y repulsión por el verdugo, aunque también una secreta fascinación por la resistencia del espíritu. En el contexto asiático y de Europa del Este, las crónicas de guerra y los anales de los reinos a menudo mencionaban tales castigos como pruebas del poder real o de la crueldad del enemigo. Aquí, el lenguaje podía ser más sucinto, más seco, pero no menos impactante. Se hablaba de traidores que fueron cocidos hasta la muerte, o rebeldes cuya carne se deshizo en el fuego de los calderos. La brevedad de estas frases no disminuía su poder. Al contrario, sugería un horror tan común que no necesitaba mayores elaboraciones para ser comprendido.
El reto de describir un dolor tan intenso llevaba a los cronistas a emplear hipérboles y metáforas. No había un vocabulario adecuado para la agonía de ser quemado vivo en aceite. ¿Cómo se mide el dolor cuando cada célula del cuerpo está muriendo? Así, se recurría a comparaciones con el infierno, con el castigo divino, con la más pura encarnación del mal, el fuego infernal, la muerte más allá de la imaginación, o la desintegración del alma junto al cuerpo. Eran intentos de articular lo inarticulable. Además del lenguaje directo, los relatos se apoyaban en la descripción de los sentidos. Se mencionaba el olor insoportable de la carne quemada, el siseo del aceite al tocar la piel, el vapor que cegaba los ojos de los presentes. Estos detalles sensoriales no solo hacían la escena más vívida, sino que arrastraban al lector o al oyente a la experiencia, casi obligándole a sentir el calor, a percibir el hedor, a escuchar el horripilante burbujeo. Era un intento de transmitir la visceralidad de la muerte de una manera que las palabras por sí solas no podían lograr. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos por capturar la magnitud del sufrimiento, siempre hubo un velo. La tortura en aceite hirviendo era tan extrema que la mayoría de los relatos se detienen antes de describir los últimos momentos, como si la mente humana se negara a procesar tal grado de agonía. Hay un punto donde el lenguaje se rinde, donde la descripción se vuelve insuficiente y el horror debe ser sentido, no solo leído. La forma en que se registraron estos eventos también revela la función del castigo en la sociedad. No se trataba solo de un hecho histórico, sino de una narración con un propósito. Para los reyes, era un recordatorio de su poder absoluto. Para la Iglesia, una advertencia contra la herejía. Para los conquistadores, un mensaje a los vencidos. Y el lenguaje utilizado, aunque crudo, servía para perpetuar ese mensaje a través de las generaciones. Hoy en día, al leer estas descripciones, no podemos evitar la distancia del tiempo. Pero si cerramos los ojos y permitimos que las palabras nos transporten, podemos sentir el eco de ese sufrimiento, ese calor insoportable, ese hedor acre que ha permeado las páginas de la historia. El lenguaje del dolor, imperfecto como es, sigue siendo el único puente que nos conecta con aquellos que vivieron y murieron en el tormento más allá de toda imaginación. El hedor a carne quemada, el siseo del aceite burbujeante y los gritos ahogados de las víctimas han sido silenciados por los siglos, pero los ecos del fuego persisten. La memoria de tormentos como la ejecución en aceite hirviendo no es una reliquia polvorienta de un pasado distante. Es una cicatriz en la conciencia colectiva de la humanidad. Una advertencia sombría que resuena incluso en nuestra era tecnológica. Este capítulo explora cómo la brutalidad de estos castigos antiguos ha permeado nuestra comprensión del sufrimiento, la justicia y la capacidad inagotable del ser humano para la crueldad. En la modernidad, la idea de hervir a un ser humano vivo se percibe con un horror casi impensable. Una barbarie que contrasta marcadamente con los principios de derechos humanos y justicia civilizada que, teóricamente, rigen nuestras sociedades. Sin embargo, la persistencia de estas historias en nuestra cultura popular, en películas, libros, videojuegos y documentales, demuestra una fascinación mórbida y quizás una necesidad inherente de confrontar los abismos de la crueldad humana. ¿Por qué nos atraen tanto estas narraciones, si nos revuelven el estómago? Parte de la respuesta radica en la singularidad del horror. La tortura en aceite hirviendo es un arquetipo del dolor extremo, un umbral de sufrimiento que desafía toda descripción. Al confrontar tales relatos, nos vemos obligados a reflexionar sobre la fragilidad de la existencia humana y la capacidad ilimitada de nuestro cuerpo para experimentar la agonía. Nos recuerda que, bajo la fina capa de la civilización, la brutalidad más primaria siempre acecha, lista para resurgir. La herencia de estos tormentos también se manifiesta en nuestra percepción de la justicia. En un pasado no tan lejano, el castigo no era solo la privación de libertad o la pena capital, era la ejecución ejemplar, diseñada para enviar un mensaje aterrador. La idea de una justicia que disuelve un cuerpo en aceite hirviendo es una antítesis de cualquier concepto moderno de rehabilitación, o incluso de una muerte humana. Sin embargo, nos obliga a preguntarnos, ¿qué impulsa a una sociedad a buscar tal nivel de retribución? ¿Es la venganza pura, el deseo de humillar al enemigo hasta su último aliento, o un intento desesperado por restaurar un orden social a través del terror?
Además, la memoria de estos castigos nos interpela sobre la naturaleza de la crueldad humana. Es inherente, es un producto de la cultura, de la desesperación, de la guerra o de la ideología. Ver cómo una sociedad tras otra, en diferentes épocas y geografías, recurrió a métodos similares para infligir el máximo dolor, sugiere una oscuridad universal en el corazón del hombre, el refinamiento del sufrimiento, la búsqueda de métodos que prolonguen la agonía o la hagan más espectacular. Es un aspecto particularmente perturbador de esta herencia. No es solo matar, es hacer que el proceso de la muerte sea una obra de arte macabra. En el presente, aunque la inmersión en aceite hirviendo sea una reliquia del pasado, sus principios subyacentes, la deshumanización, el terror psicológico, la exhibición del poder a través del sufrimiento ajeno, lamentablemente no lo son. En la historia contemporánea, hemos sido testigos de atrocidades que, aunque no implican calderos de aceite, comparten la misma intención de degradar y aterrorizar. La tortura psicológica, las ejecuciones brutales difundidas para infundir miedo, los crímenes de lesa humanidad que buscan destruir la identidad de un grupo, todos son ecos distorsionados de la misma oscuridad que impulsó las calderas ancestrales. El estudio de estos horrores históricos no debe ser un mero ejercicio de morbo. Debe ser una vigilancia constante. Nos recuerda que la civilización es una construcción frágil, que los instintos más oscuros pueden ser desatados bajo ciertas condiciones. Nos obliga a cuestionar las justificaciones para la violencia extrema y a reconocer las semillas de la deshumanización en nuestras propias sociedades. Porque, ¿qué tan lejos estamos de justificar el sufrimiento ajeno si dejamos de ver al otro como un ser humano, si permitimos que la ideología o el miedo nos cieguen a su dolor? La herencia del tormento del aceite hirviendo no es solo la historia de cómo los hombres murieron, sino de cómo los hombres castigaron. Y al examinar ese legado, al sentir el eco de ese fuego, nos enfrentamos a las preguntas más incómodas sobre quiénes somos y de qué somos capaces, tanto como perpetradores como víctimas. Hemos recorrido un camino oscuro, hemos sentido, a través de las palabras, el calor insoportable y el horror de un tormento que parece diseñado para quebrar hasta el último vestigio de humanidad. Pero, ¿ese es el final de la historia? ¿Acaso el fuego y el aceite son los vencedores absolutos? No, incluso en las profundidades de la barbarie más abyecta, emerge una verdad incómoda, una que nos habla no solo de la capacidad humana para la crueldad, sino también de su asombrosa resiliencia, la resistencia del espíritu. Cuando el cuerpo arde, cuando la carne se desintegra, y el dolor lo inunda todo, hay algo, una chispa inacible, que a veces se niega a ser consumida. Los relatos de los mártires cristianos, de los rebeldes desafiantes o de los inocentes atrapados en las redes de la tiranía, a menudo hablan de una serenidad incomprensible ante la muerte más brutal. No es una romantización del sufrimiento, sino un testimonio de la capacidad humana para trascender la agonía física a través de la convicción, la dignidad o un simple e indomable deseo de no ceder. Piensa en los condenados que, a pesar de sus gritos iniciales, encontraron una forma de silencio, una especie de rendición que no era sumisión, sino un acto final de afirmación. Tal vez fue la fe, tal vez el desafío, tal vez la simple resolución de no dar a sus verdugos el placer de verlos completamente destrozados. Esta dimensión del espíritu es lo que hace que estas historias, por horribles que sean, no sean solo un catálogo de atrocidades, sino también un recordatorio de la compleja y a menudo contradictoria naturaleza humana. La memoria histórica de la ejecución en aceite hirviendo y de otros tormentos atroces no sirve para glorificar el dolor, sirve para iluminar los extremos a los que la deshumanización puede llevar, pero también, y quizás más importante, para valorar la tenacidad del espíritu humano. Nos recuerda que incluso frente a la aniquilación más completa, la capacidad de resistir, de mantener una última chispa de identidad o de propósito, es un acto profundamente humano. Aquellos que sufrieron estos tormentos, aunque sus cuerpos se disolvieran, sus historias, sus nombres, sus muertes, se convirtieron en advertencias, en leyendas, en semillas de resistencia para las generaciones futuras. Este canal, el Archivo del Horror, no cuenta estas historias para entretener con el morbo. Las contamos para desenterrar las profundidades de la experiencia humana, para comprender el lado más oscuro de nuestra historia, y al hacerlo, para iluminar la luz de la resistencia y la dignidad que a menudo brilla más fuerte en la oscuridad más profunda. Al enfrentar estas verdades incómodas,
no solo aprendemos sobre el pasado, sino que nos equipamos para reconocer y combatir las manifestaciones modernas de la crueldad. Cada historia de sufrimiento es una lección, una advertencia, un eco. Y si este viaje a través de los horrores del aceite hirviendo ha resonado en tu alma, si te ha invitado a la reflexión, si ha despertado tu curiosidad por la capacidad del espíritu humano para resistir lo impensable, entonces has encontrado tu lugar aquí. No permitamos que estas voces se pierdan en el olvido, ni que sus lecciones se desvanezcan con el tiempo. Si la brutalidad de la historia y la inquebrantable resistencia del espíritu te fascinan, si buscas comprender las sombras para apreciar la luz, te invito a unirte a nuestra comunidad. Suscríbete a El Archivo del Horror y activa la campana de notificaciones para que no te pierdas ningún capítulo de esta cruda, pero vital, exploración del lado más oscuro y fascinante de la historia humana. Aquí, desenterramos el pasado para entender nuestro presente y proteger nuestro futuro. Te esperamos. Capítulo 5. Víctimas olvidadas. Historias de sufrimiento humano. En las sombras de la historia, donde los nombres se desvanecen y los gritos se convierten en susurros, yacen las víctimas del arrancamiento dental lento, hombres y mujeres cuya agonía fue borrada por el tiempo, pero cuyo sufrimiento sigue resonando como un eco eterno. No eran solo cuerpos destrozados, eran padres, hijos, soñadores, rebeldes, seres humanos que osaron desafiar el yugo de los poderosos. En este capítulo de El Archivo del Horror, desenterramos sus historias, no para alimentar el morbo, sino para devolverles, aunque sea por un instante, la voz que les fue arrancada junto con sus dientes. Imagina, si tienes el coraje, el rostro de un hombre que una vez rió, que amó, reducido a un lamento en una celda oscura. ¿Estás listo para escuchar el latido de sus corazones rotos? El arrancamiento dental lento, con su crueldad calculada, no discriminaba entre rangos o razones. En la China imperial, en el Japón feudal, y más allá, sus víctimas eran tan diversas como las tierras que habitaban. Desde funcionarios caídos en desgracia hasta campesinos que alzaron la voz, desde espías capturados hasta disidentes que soñaban con un mundo diferente. Pero detrás de cada condena había una vida, una historia que el verdugo ignoraba mientras blandía su tenaza. Aquí, en las profundidades del pasado, encontramos fragmentos de esas vidas, preservados en crónicas polvorientas, en rumores susurrados, en el dolor que dejaron atrás. ¿Qué significa reducir un ser humano a un diente arrancado, a un grito silenciado? ¿Qué queda cuando la historia olvida a los que sufrieron? Una de estas historias nos lleva al año 1683, en la China de la dinastía Qing, donde un hombre llamado Zhang Wei, un escriba de modesta cuna, se convirtió en víctima de este suplicio. Zhang Wei no era un traidor en el sentido clásico, era un hombre que en un momento de desesperación, escribió un poema que criticaba la opresión de los campesinos bajo el nuevo régimen manchú. Sus versos recitados en una taberna llegaron a oídos de un informante, y pronto Zhang Wei fue arrastrado a una prisión subterránea. Atado a una silla de madera, con cuerdas que cortaban su piel, enfrentó a un verdugo que con una calma inhumana arrancó sus dientes durante 3 días. La crónica, escrita por un monje que visitó la prisión, describe cómo Zhang Wei al principio suplicaba por su familia, pero al final solo emitía gemidos que parecían los de un animal herido. Puedes imaginar el peso de saber que tu voz, tu única arma, te está siendo robada, diente por diente. La familia de Zhang Wei sufrió tanto como él. Su esposa, obligada a presenciar la primera extracción como parte del castigo, llevó consigo el recuerdo de los ojos de su esposo, vidriosos por el dolor, hasta el día de su muerte. Sus hijos, pequeños y sin comprender, crecieron bajo el estigma de ser la prole de un traidor, condenados a una vida de pobreza y ostracismo. El arrancamiento dental no solo destruía al condenado, destrozaba los lazos que lo unían al mundo, dejando tras de sí un rastro de almas heridas. ¿Qué clase de justicia es esta, que castiga no solo al culpable, sino a los inocentes que lo amaban? ¿Qué dice de nosotros, que permitimos que tales horrores se perpetúen? Otra historia nos lleva al Japón feudal, al año 1612, durante la consolidación del shogunato Tokugawa. Una mujer llamada Hana, una sirvienta en la casa de un daimyo menor, fue acusada de espiar para un clan rival. Hana, que apenas sabía leer, había sido manipulada por un amante que resultó ser un agente doble.
Su castigo fue el arrancamiento dental lento, llevado a cabo en un patio del castillo, bajo la mirada de los sirvientes que una vez compartieron su risa. Atada con cuerdas de cáñamo, con una mordaza que forzaba su boca a permanecer abierta, Hana soportó la extracción de cada diente mientras el verdugo, un samurái de rostro impasible, recitaba sus supuestos crímenes. Los registros, escritos por un monje itinerante, describen cómo Hana, al tercer día, dejó de gritar, sus ojos fijos en el cielo como si buscara una salvación que no llegaría. ¿Qué se siente al ser traicionado por el mundo, al saber que tu dolor es un espectáculo para otros? El impacto de la tortura en Hana trascendió su cuerpo. Sobrevivió al suplicio, pero su rostro, desfigurado por la pérdida de sus dientes, y su voz, reducida a un murmullo incomprensible, la convirtieron en una paria. Expulsada del castillo, vivió el resto de sus días mendigando en los caminos, una sombra de la mujer que había sido. Su historia, aunque olvidada por los poderosos, fue preservada por los campesinos, que la contaban como una advertencia sobre el precio de cruzarse con los señores feudales. Pero, ¿era Hana una traidora? ¿O simplemente una víctima de un juego de poder que nunca comprendió? ¿Qué nos dice su sufrimiento sobre la fragilidad de la justicia humana? Más cerca de nuestro tiempo, en el año 1942, durante la ocupación japonesa de Corea, encontramos otro eco de este suplicio. Un joven activista coreano, Park Min-jae, fue capturado por las autoridades coloniales acusado de distribuir panfletos independentistas. En un interrogatorio secreto, los oficiales japoneses, conocedores de las tradiciones de tortura asiáticas, recurrieron al arrancamiento dental para quebrar su voluntad. Park, atado a una mesa de metal, soportó la extracción de sus dientes, mientras los interrogadores exigían nombres de sus camaradas. Según un informe desclasificado décadas después, Park no delató a nadie, pero el precio fue su cordura. Liberado tras meses de tortura, vivió el resto de su vida en un asilo, incapaz de hablar, su mente atrapada en el recuerdo de las tenazas. ¿Qué valor tiene la resistencia cuando el costo es la pérdida de uno mismo? La familia de Park, como la de Sang-wei y Hana, cargó con las consecuencias. Su madre, que lo visitaba en el asilo, lloraba al ver a su hijo, antes lleno de vida, reducido a un hombre que apenas reconocía su rostro. Sus hermanos, marcados por la vergüenza de ser familiares de un rebelde, enfrentaron discriminación en sus aldeas. El arrancamiento dental, incluso en su forma moderna, no solo destruía al condenado. Era una arma que hería a generaciones, un veneno que se filtraba en el tejido de la comunidad. ¿Por qué, te preguntas? Los poderosos eligen castigos que trascienden al individuo. ¿Es el miedo a la rebelión tan grande que debe aplastar hasta el último vestigio de esperanza? Estas historias, aunque separadas por siglos y fronteras, comparten un hilo común, la deshumanización. El arrancamiento dental lento no solo arrancaba dientes, arrancaba la identidad, la voz, la capacidad de ser reconocido como humano. Sang-wei, Hana, Park Min-jae y tantos otros cuyos nombres se perdieron, fueron reducidos a símbolos de advertencia, a estatuas de sufrimiento erigidas por los poderosos. Pero al contar sus historias, les devolvemos un fragmento de su humanidad, un reconocimiento de que su dolor no fue en vano. ¿Qué sientes al escuchar estos relatos? ¿Es posible permanecer indiferente ante tanto sufrimiento? Este capítulo de El Archivo del Horror nos ha llevado al corazón de las víctimas, a las vidas destrozadas por un suplicio que trascendió el tiempo y las culturas. Pero la historia no termina aquí. El arrancamiento dental dejó cicatrices no solo en los cuerpos, sino en las mentes de quienes lo sufrieron y quienes lo presenciaron. Un tema que exploraremos en el próximo capítulo. ¿Qué te ha dejado este viaje? ¿Estás listo para seguir desenterrando las sombras del pasado?